Muy buenas noches, amigos, amados, bienvenidos sean todos a su culto del día jueves, Reflexiones de Esperanza. Bienvenidos a Casa de Oración Cristiana, Milla 8. Muchas gracias por tomar de este valioso tiempo y compartir con nosotros este culto de Reflexiones de Esperanza. Tomemos un momento para orar y presentarle al Señor todo lo que vamos a hacer. Señor Jesús y Padre Celestial, pedimos tu bendición, Señor, en este momento. Pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y que tú nos ministres, nos hables a través de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos juntos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y todos juntos decimos un gran amén y amén. Muy bien. Amados, en esta noche quiero compartirles sobre el tema que he titulado Mi pasado sin Dios no determina mi futuro. Nuestro pasado sin Dios no determina nuestro futuro. Y para esto quisiera leer como referencia en el libro de Mateo capítulo 1, del versículo 2 en adelante, el cual dice de la siguiente manera: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nasón y Nasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Y en el versículo 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salmón, de la que fue mujer de Urías. Amados, muchas veces las genealogías, como es lo que acabamos de leer, no nos tomamos el tiempo para revisarla o para tratar de tomar una enseñanza de la palabra. Toda la palabra del Señor es inspirada por Él y es útil para instruirnos. Y lo que nos debería llamar la atención en este pasaje que acabamos de leer, menciona la vida de 4 mujeres y tuvieron el privilegio de estar registradas en la genealogía de nuestro Señor. Estamos hablando de Tamar, estamos hablando de Rahab, estamos hablando de Ruth y estamos hablando de Betsabé. Quizás si nosotros evaluamos las vidas de cada una de estas personas, sus características no llenarían para nosotros los requisitos para ocupar un lugar de privilegio como es el estar en la genealogía del Señor. Pero qué bueno es saber que Dios no hace acepción de personas y, como hemos dicho, nuestro pasado sin Dios no determina nuestro futuro. Por ejemplo, en la vida de Tamar, ella tuvo que organizar un plan, orquestar una estrategia, ya que su esposo había muerto. Su primer esposo fue murió. Luego le dieron en casamiento a su hermano Onán, murió. Y el padre de ellos, que era Judá, le prometió que le iba a dar a Selá, su tercer hijo, cosa que no hizo. Así que ella, de noche, al saber que venía a la región donde ella se encontraba, se cambió sus vestidos de luto y se puso vestidos haciéndose pasar por una prostituta. Y estuvo con él. Y como prenda, ella tomó su sello, cordón y báculo. Más adelante, cuando se encontró que ella estaba encinta,
Judá quería mandarla a matar, mas ella dijo: yo estoy embarazada del hombre que es dueño de estas prendas, del sello, el cordón y el báculo. Esto está en Génesis 38. Muy interesante la historia. Una mujer como ella está en la genealogía de nuestro Señor. De igual manera está Rahab, todos conocemos la historia. Aquella mujer que en los muros de Jericó, cuando todos supieron que iba a haber una invasión por parte de Israel y una destrucción que se acercaba, ella tomó la decisión de ocultar a aquellos espías de Israel y pidió que le permitieran a ella y a su familia habitar con el pueblo de Dios. Y así fue hecho. También está Ruth y también está Betsabé, la que fue mujer de Urías. Sabemos cómo David orquestó todo un plan para estar con ella y matar a su esposo. Los minutos que nos quedan quisiera tomarlos para hablar un poco sobre la vida de Ruth. Una mujer extranjera, una mujer moabita. Dice la palabra del Señor iniciando en Ruth capítulo 1: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Sí, más adelante la palabra del Señor nos enseña y nos dice que el nombre de este hombre era Elimelech, con su esposa Noemí y sus 2 hijos Malón y Kelión. Ellos vivían en Belén de Judá, y en ese momento hubo hambre en aquel lugar. Así que Elimelech tomó la decisión de salir de Belén de Judá e ir a los campos de Moab. Una decisión que no fue atinada, no fue acertada. ¿Por qué razón? Amados, Belén significa casa del pan. Lo que nos da a entender que en este lugar está la provisión de Dios, donde Dios habita, donde Dios nos visita. Dios tiene un lugar para cada persona, y en este caso Israel se había establecido en esta área, mas él tomó la decisión de salir e irse a una tierra extranjera, a los campos de Moab. Al llegar a este lugar, dice la palabra del Señor, que Elimelech lamentablemente muere. Queda Noemí con sus 2 hijos, Malón y Kelión. Malón tomó por esposa a Ruth de los moabitas, y Kelión tomó a Orfa de las moabitas. Israel acostumbraba casarse entre ellos mismos, cosas que ellos no hicieron. Luego de 10 años, dice la palabra del Señor, que también muere Malón y Kelión. Y queda Noemí sola con Orfa y con Ruth. Y el relato nos dice que ella toma la decisión de regresar a Belén de Judá. Ella regresa, y en ese momento Orfa toma la decisión de volver a su pueblo, y Noemí le pide que por favor le permita ir con ella. Creo que vale la pena que podamos leer lo que ella dijo. En Ruth 1:16 dice de la siguiente manera: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios.
Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amados, comenzamos a ver en este pasaje aquellas características de una mujer extranjera, de una moabita. Ella era fiel, ella fue confiable, estuvo determinada y cambió su vida al momento de tomar la decisión de irse con Noemí a Belén de Judá, dejar sus dioses paganos y aceptar en su vida al Dios verdadero. De ahí en adelante las cosas comenzaron a cambiar. Qué hermosa historia. Llega Ruth, llega Noemí a Belén de Judá. El pueblo se conmueve cuando las ven. No estaban en buenas condiciones, habían perdido todo, no tenían cómo sustentarse. Así que el capítulo 2 nos habla que cuando llegaron, Ruth le pide a Noemí permiso para ir a los campos a cosechar, a pedir permiso al dueño, al capataz de ese campo, para recoger de las gavillas que se caían. Porque Deuteronomio 24:19, el Señor había establecido en su ley que Israel tenía que tener cuidado de aquellas personas que estaban en necesidad. Y mire lo que dice Deuteronomio 24:19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová Dios en toda obra de tus manos. Y no solamente cuando cosechaban, sino también este mandato era cuando sacudieran los olivos, dice más adelante, y cuando vendimies tu viña. Dios le había ordenado a Israel que tuvieran cuidado de los extranjeros, de las huérfanas y de los huérfanos y de las viudas. Así que ella pide permiso y fue al campo a recoger espigas. Y durante todo el día, hasta altas horas, ella cosechó detrás de los trabajadores. Y al llegar Boz, como providencia divina, quien era el dueño de aquel terreno, preguntó, y esto está en Ruth 2:5, ¿quién es esta joven? Y Dios le permite que Ruth halle gracia delante de los ojos de Boz. Ruth trabajó sin descanso, una característica que nos debería llamar la atención. A pesar de su necesidad, a pesar de no tener nada, ella se esforzó y ella trabajó, aun siendo extranjera en una tierra que no era la suya. Todo era nuevo para ella. Ella espigó en los campos de Boz hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo. Amado, a pesar de que no tenía nada, a pesar de que sus antepasados, como nos enseña la palabra del Señor en Génesis 19:37, ¿de dónde vienen los moabitas? Son descendientes de Lot, de una relación incestuosa con sus hijas. De ahí viene esa descendencia. A pesar de que ese era su trasfondo, a pesar de que adoraban a otros dioses, que no era el Dios verdadero, Dios le permitió a Ruth tener el privilegio de estar en la genealogía de nuestro Señor. Porque cuando tú y yo nos determinamos, amados, a buscar a Dios de todo corazón, a pesar de todo lo que haya pasado anteriormente, cuando vivíamos según nuestras costumbres e ideas, como dice el libro de los jueces, que cada uno hacía lo que mejor le parecía, y en algún momento de nuestras vidas nosotros de igual manera vivíamos según a nosotros nos parecía, sin darle cuenta a nadie y sin temor de Dios. A pesar de eso,
Y a pesar quizás que tu padre o tu madre vivieron de una forma apartada de los preceptos de la palabra del Señor, Dios nos da la oportunidad a cada uno de nosotros para que tomemos decisiones a favor y en pro de buscarle a Él. Dios quiere que nos acerquemos. Y esto fue lo que pasó en la vida de Ruth. Ella comenzó a ver la gracia de Dios. Ella comenzó a ver a ese Dios que suple. Ella comenzó a ver que en Belén de Judá, la casa del pan, hay provisión para aquellos que están en necesidad. Que el Señor siempre está presto para aquellos que lo necesitan, para aquellos que invocan su nombre, para aquellos que claman misericordia. Él tiene sus oídos atentos y abiertos, esperando cuando tú y yo clamamos su misericordia. Y ahí está Ruth, trabajando hasta altas horas, espigando. Permítame leerle lo que dice Ruth 2:11. Y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Escucha lo que él le dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel. Obsérvese, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Amado, como dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y así Él quiere que tú y yo vivamos bajo sus cuidados, bajo su refugio, bajo su protección. Ella vino a la tierra de Judá a refugiarse en los brazos del Señor, aún sin conocerlo. Dios le estaba dando la oportunidad a una mujer cuyo esposo había muerto, que venía en luto y en pérdida porque habían perdido todo, no tenían cómo sustentarse, mas Dios le estaba dando la oportunidad que su vida cambiara para siempre. ¡Qué historia más extraordinaria! En el capítulo 3 hay un acontecimiento, una escena hermosa. Permíteme compartirla. En Ruth 3:8 en adelante. Noemí, al saber que es Booz quien le permitió a Ruth tomar de la siega de la cosecha, ella le dice: él es un pariente cercano que puede redimirnos. Así que ella le da instrucciones específicas para que ella se acerque a él y le pida que redima, para que ellas no estén más en esa condición. Y dice la palabra del Señor: Noemí le dijo lo siguiente a Ruth: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que has de hacer. Ok, más adelante, en el 9 dice, en el 8, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Mira la petición de ella: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. En otras palabras, le estaba pidiendo que la redimiera. Y él le contestó: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor que tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Vos es figura, amado, para nosotros de nuestro Señor Jesucristo,
el cual pagó un alto precio para redimirnos del pecado, para pagar nuestra culpa. Así que en este pasaje hermoso y extraordinario, ella se expone al vituperio, porque en medio de la noche, cuando nadie estaba viendo, ella vino, se acercó y se acostó a los pies de este hombre. Y cuando él le pregunta quién es, ella le pide, en ese momento, cuando nadie estaba viendo ni escuchando, le pide que la redimiera. Qué hermoso ese pasaje, ¿verdad? Y este hombre, que también nos da señales, indicaciones de cómo era su carácter y que era un hombre honorable, le dice, no te preocupes, descansa aquí. Así que ella descansó, durmió tranquila, ya le había hecho aquella petición a la cual él accedió. Y le dijo, hay un pariente más cercano que tiene prioridad o derecho de redimir. Pero tranquila, yo me voy a encargar de eso. Así que este hombre Boaz dice que se fue a la puerta. Esto está en 4.1, el capítulo 4, versículo 1. Fue a la puerta, llamó a 10 de los ancianos como testigos. Y Boaz esperó que aquel pariente más cercano que tenía prioridad sobre él, porque era la costumbre que todos los acuerdos y transacciones comerciales se realizaran en ese lugar con los ancianos como testigos. Y para él redimir, tenía primero que hacerle la pregunta a aquel pariente más cercano si él iba a querer redimir o no. Y cuando él le dijo esto, aquel pariente dijo que sí iba a comprar los terrenos de Elimelec, de Malón y de Kelión. Entonces Boaz le dijo, de igual manera, entonces tienes que casarte y tomar por mujer a Ruth, la extranjera, a Ruth, la moabita. Y cuando él le dijo eso, entonces él no quiso ya redimir. Así que automáticamente Boaz, delante de aquellos 10 ancianos testigos, tomó el derecho de redimir, y este hombre se casó entonces con Ruth y levantó descendencia. Esta es una historia hermosa que yo te sugiero que la puedas leer. Solo son 4 capítulos, pero tiene un significado extraordinario y nos muestra cómo el Señor, a pesar del pasado sin Dios de esta mujer Ruth, no determinó su futuro. Al contrario, el Señor le dio la oportunidad de que ella cambiara su futuro, de que ella cambiara su destino, y le dio el privilegio de estar incluida en la genealogía de nuestro Señor Jesús. Porque si no lo has notado, y nos debería llamar la atención, iniciamos la exposición con la lectura de la genealogía en Mateo 13 en adelante, capítulo 1, pero este libro de Ruth de igual manera cierra con una genealogía. ¡Qué interesante! Y dice la palabra del Señor: estas son las generaciones, dice en el capítulo 4, versículo 17, y le dijeron y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz. Atención, Salmón y Rahab engendraron a este hombre honorable, Boaz. Y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Una mujer tomada del medio del anonimato, una mujer desconocida en el pueblo de Israel. Dios le da la oportunidad de formar parte de la línea directa, genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta el sol de hoy, todas las generaciones han leído y conocido que el nombre de ella está escrito allí como testimonio.
que Dios verdaderamente da oportunidad para cambiar a las personas. Independientemente del pasado que tú has tenido, si tú tomas la decisión de arrepentirte de una manera genuina y cambiar tu vida, de ese momento en adelante, cuando el Señor entra a tu vida y tu corazón, las cosas realmente comienzan a cambiar. Porque nuestro pasado sin Dios no determina nuestro futuro. He aquí, Él hace todas las cosas nuevas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y te pedimos en este momento que tú bendigas las vidas de cada uno de mis hermanos. Y si alguno de los que está viendo, Señor, esta meditación de tu palabra, toma la decisión de reconciliarse contigo, toma la decisión de cambiar su vida, su destino, Señor, acéptalo, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona la vida, Señor, que ha vivido alejada de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Haz esta oración conmigo. Padre, te pido perdón porque hasta este momento yo había vivido apartado de ti, mas ahora conozco que tú me estás llamando. Y te pido que de este momento en adelante tú me perdones, Señor, y que las cosas sean diferentes. Acepta mi vida, mi alma, mi corazón, Señor. De este momento en adelante, yo me comprometo a vivir cada día de una manera diferente, separado para ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor alce su rostro sobre tu vida y traiga sobre tu vida paz.